Buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y creemos que en este día Dios nos quiere bendecir, nos quiere ministrar, nos quiere hablar, ya que Él ha sido fiel con nosotros, nos ha amado. Y bueno, nos da la oportunidad de estar juntos nuevamente para poder exaltar su nombre y glorificarle. El día de hoy quiero tocar un tema que lo he titulado Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, donde nosotros podemos ver el amor de Cristo para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando de los temas acerca de lo que Dios quiere, de la obediencia a los padres, la obediencia a Dios, pero también es importante las cuestiones que hemos hablado que han sido instructivas para muchos jóvenes, como a temprana edad los jóvenes pues llegan a caer en las drogas. Por eso hoy queremos hablar de este tema, creo que es algo importante para que tú puedas entender como joven la bendición y la oportunidad que Dios da para poder buscarle, amarle, servirle y poder apartarnos de todas las cosas que el mundo está atrayendo a la juventud. Quisiera que leyéramos un texto, el libro de Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. Nos dice la Escritura: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La parte que quiero resaltar aquí es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos ministre, que nos haga entender por qué Dios dejó este pasaje en las Escrituras y realmente cuál será nuestra esperanza de nosotros. Cerramos los ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias te damos por tu grande amor, tu gran misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos nuevamente, poder exaltar tu nombre, glorificarte. Y Padre, queremos que tú vengas a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, para poder entender, Dios, lo que tú quieres de nosotros. Ya que mucha gente tiene su esperanza en unas cosas, pero tú eres el que nos da la esperanza de gloria siempre. Muchas gracias, Jesús. Amén. Bien, como te decía, hemos estado hablando cuestiones instructivas de lo que tú puedes hacer cuando hay una obediencia y también las consecuencias que hay cuando hay una desobediencia. Y bueno, si nosotros nos damos cuenta de cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios, pues vamos a darnos cuenta que realmente no hemos hecho las cosas bien. Cuando el joven empieza a caminar ya en su vida de adolescencia, de juventud, pues empieza a querer conquistar el mundo, ganar el mundo, y a la vez el mundo lo está atrayendo cada día más y más hacia las cosas que para él son deleite, pero que para el mundo y muchas veces cosas que para Dios son pecado, el mundo lo ve bien. Por ejemplo, hemos hablado de cómo los jóvenes llegan a caer en las drogas, en el alcoholismo, cómo los jóvenes llegan a caer en el embarazo a temprana edad, cómo los jóvenes han caído en la pornografía, cómo muchos jóvenes el día de hoy han caído en la delincuencia organizada, donde muchos de ellos han muerto, ya sea de balazos, ya sea de golpes, que los linchan, porque están metidos en el robo, en la drogadicción, en el alcohol, y cómo los jóvenes están llegando a una etapa donde ahora no solamente es eso, sino también están siendo esclavos del internet, de las redes sociales, donde ahora ya solamente es puro estar en los juegos. En ocasiones, de hecho llegué a leer una noticia de la empresa Mattel. La empresa Mattel es la que hace los juguetes, donde hace muchos años tuvo un auge muy fuerte, unas ventas muy fuertes, porque los niños querían carritos, querían caballitos, querían muchas cosas. Sin embargo, no tiene mucho, esa empresa estaba publicando que si sus ventas seguían a la baja, iba a quebrar y bueno, tenían que cerrar la empresa. ¿Por qué razón? Porque ahora los niños o incluso los adolescentes ya no buscan los juguetes, buscan la tablet, buscan el celular, buscan la computadora porque quieren estar en las redes sociales. Y hemos comentado que eso ha llevado también a muchos jóvenes a, a la obesidad, a no hacer ejercicio, ha habido irritabilidad, hay cosas que pasan en su vida por estar pegados constantemente
en las redes sociales, ya que el brillo de la computadora, de los celulares, pues también afecta la vista, afecta la mente, y eso lleva a los jóvenes a que luego ya no quieren hacer nada, quieren estar nada más pensando en estar viendo en el celular, y prácticamente se vuelven esclavos, que incluso ahora le llaman generación zombies. ¿Por qué? Porque andan solamente viendo en el celular, y usted puede ver a los jóvenes caminar en la calle, en el metro, en el transporte, donde sea, donde los jóvenes van agachados y no saben ni para dónde van, no saben para quién viene, quién va. Ellos están metidos en el celular, por eso le llaman la nueva generación de zombies. Bueno, en una ocasión me tocó ver un accidente de una joven, que un taxista le dio el paso, pero iba hablando en el celular con su novio. Iba tan metida en la plática que de momento un carro llega y la atropella, y vi cómo voló como 2 metros de altura. A lo mejor me dirás que exagerado, pero imagínate la velocidad que iba el carro y cómo la muchacha se atraviesa. Pero me llamó mucho la atención que al caer yo me paro para poderla auxiliar, y lo momento que me dijo es: ¿mi celular dónde quedó? No se preocupó que qué me pasó, a lo mejor me lastimé, me duele aquí. No, ella lo primero que dijo es: ¿y mi celular dónde quedó? El celular había quedado arriba del otro carro, el que la había atropellado. Bueno, si te das cuenta, las nuevas generaciones están esclavizándose en esas áreas. Ahora, hemos hablado de cómo la juventud ha caído en todo eso. Sin embargo, vemos también cómo la gente podrá salir de todo eso, cómo nuestros jóvenes podrán escapar de todas las cadenas y ataduras que los han llevado acerca de estar en la presencia de las drogas, del alcohol, del narcotráfico, de las malas amistades, cómo jóvenes han caído en el secuestro, etcétera. Te quiero decir algo, joven. Muchas veces los padres ya no saben cómo tratar esos asuntos. Muchos padres han tenido su confianza y los meten allí a los alcohólicos anónimos, si es el caso de que sea alcohólico o drogadicto. Otros se meten a la religión para ver si les pueden ayudar. Y bueno, tú te das cuenta que muchas veces no están haciendo las cosas bien. Bueno, los padres en su desesperación luego los llevan a centros para que los desintoxiquen. Los jóvenes que ya están trastornados por todos los problemas emocionales que han tenido, pues los quieren llevar para ayudarles, incluso los llevan a psiquiatría, los llevan ahí a internar, a encerrarlos en las granjas, famosas granjas, duran 3 meses, 6 meses, y regresan y salen igual, vuelven a drogarse, vuelven a apartarse. Incluso hay quienes buscan en la religión y hasta llegan a decir: oye, ¿no conoces un centro de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos? Es que quiero meter allí a mi hijo. Y lo que busca muchas veces es un centro cristiano de rehabilitación. Y bueno, muchos sí han estado en ese lugar de rehabilitación donde se predica la palabra, donde vemos cómo los jóvenes quieren salir adelante, pero sin embargo vemos que al término del plazo salen y salen peor. Y tú dices: bueno, ¿por qué? Y muchos padres están frustrados ya porque no saben qué hacer con sus hijos. Muchos jóvenes ya no saben cómo salir de la droga, del alcohol, y hasta piden ayuda a los papás. Y dicen: es que ya no quiero hacerlo, ya no quiero, pero vuelven a caer en lo mismo. Entonces, esto ha ocasionado que muchas veces los jóvenes, al estar en esa situación, muchos llegan a quitarse la vida, a suicidarse. ¿Por qué? Ya sea por la droga, el alcohol, ya sea por la soberbia, el egoísmo, incluso muchas veces por la depresión que les llega a caer en su vida. Pues muchas veces buscan el amigo en el alcohol, en la droga, si quieren ser adaptados a la sociedad, y por eso entran a grupos criminales, y de allí los jóvenes sienten que son lo grande, lo máximo, pero vemos que eso no les da una libertad. Vemos que en ellos solamente está causando un problema emocional en sus vidas, y que aún quieren sentirse en esa unidad, compañerismo, socialización, donde lo está llevando cada día a la muerte. Muchos padres ya no saben qué hacer de eso. Sin embargo, también los padres en ocasiones no han atendido a sus hijos, porque un joven que tiene que andar buscando la socialización en otros grupos, si tiene la familia, tiene los padres, tiene a sus hermanos, tiene a su madre que puede comprenderlo, amarlo, servirlo, y muchas veces al sentirse incomprendidos van y buscan al amigo de la esquina, al vecino, y allí es donde caen en todo esto, en las redes sociales, en el alcoholismo, en la drogadicción, en todo lo que hemos hablado. Entonces, la gente quiere buscar una esperanza, la gente quiere salir de ese lugar, quiere
buscar cosas en su vida, pero sin embargo llega el momento en que no pasa nada, en que dicen, oye, es que yo quiero salir de todas estas cosas, pero veo que realmente no puedo. Y como que siguen esclavizados. Simplemente cuánta gente, jóvenes, e incluso adultos, llegan hasta a jurar, se van ahí a la basílica, se van allí con el sacerdote, firman un papel jurando, diciendo, no, no voy a, juro que no voy a tomar de aquí a un año. Y efectivamente, terminan el año y terminando el año, ahora sí vuelven a tomar al otro día. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? Porque la persona como que dice, es que yo ya quiero salir. Ya hay otros que ni se esperan al año, hay quienes a medio año terminan nuevamente en el alcohol, en las drogas, etcétera, pero dicen, bueno, pero ¿por qué volví a caer? Bueno, porque en el hombre y en el corazón hay una soberbia, y esa soberbia lleva a los jóvenes a caer y no, no meditar en todas las cosas que se están viviendo. Ellos piensan que van a llegar el momento en que van a poder, el día que ellos quieran, dejar todo eso. Sin embargo, muchas veces no se puede y cada día se están metiendo más a las cosas. Simplemente, ¿cómo empezó esto? Me llama la atención un pasaje en la Biblia que es en el libro de Eclesiastés, que dice la Escritura, dice el capítulo 7, verso 29, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La gente quiere salir de todo eso, pero cuando la Biblia nos marca que hay esta situación en su vida y que muchas veces ya no hay una esperanza, dice, no, pero es que yo, ¿por qué soy así? Y entonces viene el reclamo, no, es que tu padre fue borracho, alcohólico, mujeriego, fue una persona que tu abuelo también era igual y por eso tú caíste en eso y traes la herencia de los padres. Otros dicen, no, es que el pecado original, el hombre nace con pecado y por esa razón es que nosotros vamos a caer en el pecado constantemente. Y otros dicen, no, es que la fornicación, las drogas, es que así era tu padre, así fuimos nosotros y se heredó el pecado y ahora tú eres el que lo haces. Y vienen a tener esa confianza y esa esperanza en que, pues entonces como mi padre fue así y murió de alcohólico, murió de cirrosis, a mi padre lo balacearon por andar de mujeriego, entonces a mí va a pasar lo mismo. Te quiero decir algo, no es así. Cuando dice la Biblia que aquí solamente está hallado que Dios hizo al hombre recto, es que tú y yo nacimos sin pecado. Es que tú y yo nacimos a la imagen de Dios. Dios nos hizo realmente a su imagen y semejanza, por eso tú puedes ver a un niño que aunque le pegan, le dicen lo que sea, podrá llorar, podrá estar ahí, pero el niño no guarda rencor ni resentimiento, va y abraza a la persona que lo agredió, va y lo perdona, y lo ve y todavía va y le ayuda, porque no hay resentimiento en un niño, porque tiene el carácter de Dios, tiene la conciencia de Dios y ama a sus enemigos, el niño. Entonces ese niño empieza a crecer, pero llega el momento que, como te he comentado, a los 11, 12, 13 años, él va a tomar las decisiones porque ya empieza a despertarse las emociones, empieza la conciencia a atormentarles, donde les dice lo que es bueno y lo que es malo, pero su carne los quiere atrapar y entonces ellos empiezan a experimentar cosas como lo que ya te he hablado, la drogadicción, el alcoholismo, qué se siente tener una novia, qué se siente dar un beso en la boca, qué se siente ahí que te tomen en cuenta en el grupo, qué se sentirá ahí andar con una pistola, andar en el narco, andar en esas situaciones. El joven empieza a experimentar y quiere experimentar. Sin embargo, cuando la Biblia te dice esto es que tú solo estás yéndote por ese camino. No es que tu padre haya sido borracho, no es que haya sido drogadicto, no es que haya sido mujeriego, no es que haya sido adúltero, no es que haya sido soberbio, orgulloso, vanidoso, no. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se desvía. Y entonces, ante esas situaciones, la gente dice, es que ya no tengo esperanza. Hay quienes tanto ha padecido el joven o el adolescente, o incluso ya de grande dice, es que ya no hay nada que hacer por él. Ya la verdad está todo perdido, ya no hay nada que hacer con él, ya lo hemos internado, ya hemos hablado con él, le hemos dado el consejo, llega el momento en que ya no sabemos qué hacer, le cerramos la puerta, ya lo corrimos, ya hice todo y vuelve siendo agresivo, vuelve siendo esto, siendo aquello. El joven luego ya no sabe qué hacer.
El joven se siente despreciado por todos, pero realmente, como te comentaba hace 8 días, no es que te desprecien a ti, te desprecian el pecado que tú estás haciendo, tus acciones. Si te dicen no tomes y si llegas a la casa borracho no vas a entrar, bueno, ¿qué están reprendiendo de ti? Tu borrachera, tu alcoholismo, tu drogadicción. Si te dicen que no te juntes con amigos que no te hacen el bien, ¿por qué le haces caso? Y hasta te dicen, mira, si tú te quedas en la casa de tu amigo no vas a entrar, llévate tus cosas, pero no te están corriendo porque no te amen, te están corriendo por tus acciones, que tú no quieres obedecer las cosas que Dios está pidiendo y que también tus padres están diciendo. Entonces llega el momento en que dicen, ya no sé qué hacer, ya no tiene esperanza este joven, esa persona, el esposo ya no tiene esperanza, la gente ya no tiene esperanza. Te quiero decir algo, cuando la gente dice ya no hay esperanza, es que la persona se ha sentido ya fracasada, inútil, que ya no sabe qué hacer, se siente desesperada, ya no sabe a quién acudir, ya acudió a los alcohólicos, ya acudió a la religión, ya acudió a las iglesias, ya acudió a los internados, a los hospitales, a psiquiatría, ya no sabe qué hacer. Está una desesperanza. Dicen, ya no puedo seguir adelante, ya no hay esa oportunidad, ya la persona está perdida, ya déjalo que haga lo que quiera, ya se le quiso ayudar, pero ¿sabes algo? Esa esperanza llega el momento en que ya no saben qué hacer. Te quiero poner un ejemplo del apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, donde el apóstol Pablo está haciendo una remembranza de lo que era su vida antes de conocer a Dios, antes de caminar con Cristo, antes de hacer su voluntad. Él entendía algo, Dios me hizo recto, pero yo amé mis pasiones, las emociones se han alterado, etcétera, etcétera. ¿Quién era el apóstol Pablo? Te voy a poner un ejemplo antes de leer el pasaje. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era muy celoso de su religión, era una persona que aparentemente no tenía pecado porque era una persona farisea, una persona que estaba allí en las sinagogas, que sabía mucho de las palabras de Dios y aparentemente no hacía lo malo. Te estoy hablando de una persona que no era alcohólico, que no era una persona que estaba apartado de la familia, que no era una persona que no tenía temor, o sea, era una persona que tenía el temor de Dios, una persona que quería hacer lo bueno, una persona que quería caminar conforme a los mandamientos de Cristo y hacer su voluntad. Pero él pensaba que era por él mismo que podía salir adelante. Él pensaba que estando en la religión de los fariseos ya era el todo, ¿sí? Pero algo me llama la atención, que a pesar de que no era adúltero, fornicario, mentiroso, drogadicto, soberbio, que andaba en el narcotráfico, que andaba ahí con los amigos, que lo influenciaban a lo malo, o sea, algo me llama la atención, que dice la Escritura, y a lo mejor así tú mismo te has sentido, joven, que ya no sabes qué hacer. Dice el verso 16 del capítulo 7 de Romanos, dice, y si lo que quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí vamos a ver algo importante, joven. ¿Cuántas veces tú has querido salir de la droga, del alcohólico, de la drogadicción? ¿Cómo los padres ya no saben qué hacer contigo y como que llega la desesperanza y tú dices, no, es que ya no lo quiero hacer y vuelves a caer. No, es que ya ahora sí, ya juré y ya no lo voy a hacer y vuelves a caer. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, es que el problema está en mí. El problema está en el pecado que yo he cometido, que le he dado rienda suelta a mis pasiones, a mis deseos, y eso me está llevando a la esclavitud. Y por más que quiero intentar salir de todo esto, no hay esperanza en mi vida. No puedo, estoy en la religión, con los fariseos, soy perseguidor de la iglesia, tengo el celo de Dios, pero no puedo escapar de las cosas que hago mal. Entonces, seguimos leyendo, dice, ¿en quién está el problema? Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y a poco no te pasa a ti lo mismo, joven? Que ya no quieres hacerlo y lo vuelves a hacer. Entonces, él dice, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Joven,
padre de familia, el problema no está en los alcohólicos, el problema no está en la religión, el problema no está con los médicos, y hasta dicen es que no me han podido ayudar. Y hay quienes hasta se frustran contra Dios y dicen es que para qué busco a Dios, no me han podido ayudar, la gente que yo le pedí ayuda, la verdad ya no sé qué hacer, me defraudaron, yo pensé que si los llevaba a un lugar, entonces ya iban a salir adelante, es que yo si los llevaba a la religión, pues voy a hacer eso. ¿Cuántos jóvenes que fueron niños, llegaron a estar aún en una escuela dominical y ahora están en el mundo, en las drogas, alcoholismo, drogadicción, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera? Y dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué falló? Bueno, el problema es algo, no es la gente. El problema no es la gente que te ha rodeado o que tú has pedido ayuda. El problema está en ti. El problema está en ti. ¿Sí? Cuando tú sabes que el problema está en ti, entonces tú vas a buscar una solución a ese problema, como lo hizo el apóstol Pablo. Seguimos leyendo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? Y quieren buscar a Dios, se deleitan. Por ejemplo, en esta semana que pasó, hubo allá en Irapuato, en México, un asesinato de 26 o 28 jóvenes en un centro de rehabilitación. ¿Qué hacían estos jóvenes? Rehabilitándose de la drogadicción, del alcoholismo, de las drogas, etc. Entonces, buscaban a Dios ahí, les predicaban, se ven algunos videos donde estaban alabando a Dios. En eso entra un grupo armado buscando a un hombre que estaba dentro de las drogas, que estaba dentro de ahí del narcotráfico, etcétera. Lo buscaban y al no encontrar y no dar una respuesta, los mataron. Entonces, ¿qué ves? Sí buscaban a Dios, estaban tratando de rehabilitarse, pero quizás muchos de ellos decían, bueno, pero estoy aquí, a lo mejor no me ayudan. A lo mejor los padres decían, ¿y quién los va a ayudar? ¿Sí? Bueno, hay gente que está en centros de rehabilitación buscando la ayuda de Dios, pero llega el momento en que no pasa nada. Pero el problema no es Dios, el problema no es la gente, el problema está en ti. Y entonces vemos el verso 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. El pecado no corre en la sangre. El pecado no es el ADN de los padres, la herencia de los abuelos, del tatarabuelo, no. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y en su esperanza de querer buscar ayuda, te quiero decir algo, el problema no está en la gente. Y es más, cuando el problema está en ti y tú quieres la ayuda entre comillas, pero no quieres actuar, llega el momento en que tú vas a entender algo. El problema está en mí y no en todos los que me rodean. Porque luego dicen, es que no me aman, es que no me apoyan, es que no me sirven, es que yo trato de salir adelante, pero ustedes no me ayudan, aún en lo económico, no me llevan a internar, es que ustedes, no, joven. ¿Cuántas veces has estado internado y no has querido y sales igual o peor? Estás ahí un tiempo y sales y culpas a la gente. No, es que ahí me hicieron esto, es que ahora por eso estoy tomando, porque ahora caí en la depresión. No, es que tú no sabes cómo me trataron y por esa razón yo ya no estoy aquí, ya no estoy contento, y ahora menos voy a dejar la droga. No, como le dije a un joven, le dije, cuando él decía, no, es que mira, mi familia se está destruyendo, no, es que yo tomo por esto, es que yo me drogo por esto. Le dije, no pongas pretexto, porque tú desde joven lo has hecho. Esa persona está casada. Digo, tú desde joven lo has hecho. ¿Cuál era el pretexto anterior? El problema está en ti. Y dice, bueno, la verdad sí es cierto, me gusta, no lo quiero dejar. Entonces, ¿para qué juzgas a los demás? El problema está en ti. Joven, cuando tú realmente quieres salir adelante, tú lo vas a hacer. Te voy a poner un ejemplo personal. En mi caso, en una ocasión, me empezaba a mí a hacer daño las harinas, ¿sí? Me dolía la cabeza, me sentía muy cansado, me dolían las articulaciones y me di cuenta que era la harina, ya sea la harina refinada, cualquier harina. Yo no podía comer pan, galletas y todo porque yo me sentía mal. Sin embargo, de la noche a la mañana, joven, yo dejé las harinas, el pan, lo que me gustaba de las harinas, las galletas y todo. Cuando yo dejé eso, te quiero decir algo. A los 8 días yo me sentía tenso, me sentía una persona que me sentía ansioso. Y yo veía a alguien comer un pan y yo se lo quería arrebatar y me lo quería comer. ¿Sí? ¿Qué pasaba ahí en mi problema?
es que yo era adicto a las harinas, como mucha gente lo es el día de hoy, y no se dan cuenta. Por eso la gente dice, hay un pan con un cafecito, y en la mañana comen pan y en la tarde pan, y dicen, no puedo dejar la harina, no puedo dejar mi pan, porque ya es una adicción también eso. Bueno, entonces viene el síndrome de abstenencia, donde yo no podía ya dejar las harinas, pues sin embargo me hacían daño, ¿y sabes lo que hice? Me aguantaba, veía el pan, me hacía a un lado, a los 20 días, un mes, te quiero decir, ya no había esa tentación. Mi cuerpo se había limpiado, ¿sí? Más de un año y medio tardé en dejar eso, más bien lo dejé. Duré sin comer harinas. ¿Por qué? Porque me hicieron daño, ¿ves? Pero tenía una ansiedad, sí, pero yo huía de mis pasiones, ¿sí? Entonces, cuando tú tomas la decisión realmente y te das cuenta que algo te está haciendo mal, tú vas a tomar realmente y vas a buscar la ayuda y el apoyo y lo vas a hacer a un lado. Y sobre todo, yo entendí algo, por mí solo no voy a poder. Y yo le clamé a Dios para que me ayudara a soportar la tentación, porque es una tentación, y Dios me ayudó a quitar eso. Te quiero decir algo, no fui con un nutriólogo, no fui con una persona que sabía qué problemas tenía, no me dio el medicamento para abstenerme de la harina, no, fue algo que hubo un esfuerzo, pero con la ayuda de Dios, Él me ayudó. Entonces te quiero decir algo, la gente tiene esperanza en todo, pero realmente no tiene la esperanza en Cristo. En una ocasión una persona decía, ya probamos con tal persona, ya probamos hasta con Dios y no resultó, ahora vamos a ver si el psicólogo puede hacer algo. Oye, si Dios no te ayudó, como tú dices, el psicólogo te podrá ayudar, pues estás menos. El problema no era el psicólogo, el problema no era Dios, realmente, el problema estaba en la persona. Entonces, cuando tú no quieres salir de las drogas, del alcohol, no culpes a que es herencia, no es cierto. Tú te desviaste. Sin embargo, los alcohólicos tampoco han tenido esa... tú has puesto la esperanza en los alcohólicos, en la gente, en el médico, y no pasa nada, porque el problema no está en eso, el problema está en ti. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo llega a decir las siguientes palabras, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate la desesperación que había en el apóstol Pablo ya, que dice, miserable de mí. O sea, está diciendo, yo ya no puedo, ya intenté, estoy con los fariseos, tengo el celo de Dios, entendí en la religión cosas, pero no me han podido ayudar. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Como si tú cuando dices, ¿quién podrá librarme de la droga, del alcohol, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de la amargura, del resentimiento que tengo en mi corazón? ¿Quién me podrá ayudar ahora si ya lo intenté? ¿Y cuántos padres dirán, y ahora quién nos puede ayudar? Ya lo llevamos con los alcohólicos, ya lo internamos, ya está hasta en psiquiatría, ya tiene medicamentos y no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la gente el día de hoy dice, ya no sé qué hacer. Y como que eso retumba en los oídos, ya hicimos todo, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. El apóstol Pablo entendía algo. Él conocía de Dios. Pero él tuvo que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Cuando realmente tú te acercas a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú realmente entiendes el amor de Dios, te voy a decir algo. Tú vas a entender que tu esperanza es Cristo. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo esas palabras. Porque el apóstol Pablo entendía que solamente Dios podía ayudarle. Cuando él reconocía su debilidad, cuando él entendía que estaba mal, cuando él no culpaba a la gente de decir, ellos son culpables, ellos me indujeron a hacer esto, ellos me provocaron a caer en la amargura, en el alcoholismo, ellos fueron los que me indujeron al adulterio, a la fornicación, ellos fueron. No, cuando tú reconoces y dices, yo soy el problema, yo soy el que está mal, yo soy el que realmente hago las cosas porque me gustan, porque realmente me deleito en las cosas de este mundo,
Me deleito estar viendo la pornografía en el internet. Me deleito estar ahí en la fornicación, en el alcoholismo, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy ahí platicando cosas, chistes colorados. Es un deleite. Y más por tus pasiones juveniles que están ahí. Pero llega el momento en que te encadenan, en que el apóstol Pablo se sentía todo encadenado ya y decía, yo no sé qué hacer. Ya lo intenté, no puedo. Hubo algo importante que él entendió, cuando entendió realmente, cuando iba allí en Damasco y tuvo la visión de nuestro Señor Jesucristo, entendió algo. Yo he ofendido a mi Señor. He entendido a la gente que me rodea, la ha ofendido. Realmente yo soy el único culpable, no es los demás, no es la religión, no es los que estuvieron allí queriéndome ayudar. No, el problema está en mí. Yo soy el problema. Y no es que sea yo el pecado que está caminando sobre mi sangre, no. El problema es que amas el pecado, te deleitas en el pecado. Y aunque sabes que todo eso te va a traer grandes consecuencias, tú dices, no, es que yo quiero seguir pecando. Y no te interesa a los demás. Por eso es un egoísmo, una soberbia, un orgullo que tú dices, es mi vida y qué. Bueno, y si eres casado y te llegas a casar, ¿qué va a pasar con tu vida? Ok, está bien, es tu vida, ya es lo que tú quieras. Tú vas a dar cuentas a Dios el día de mañana. Pero ya casado, con hijos, no eres tú, es tu familia la que está siendo afectada. Son tus hijos los que van a ser afectados. Es tu esposo, es tu esposa la que va a ser afectada. Y ahorita no es tu vida porque estás dañando a tus padres en el sufrimiento, en el dolor, y dónde está, y ahora ya sé con quién se quedó, es que se quedó en la calle, ahora se quedó con los amigos, y va a llegar borracho, y ya no saben qué hacer. Te quiero decir algo, hay una esperanza, y esa esperanza es lo que la gente menos ha buscado, y la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente busca la religión, pero no ha buscado a Dios. Mucha gente ha buscado en el cristianismo, en los metodistas, en los sabatistas, en los testigos de Jehová, en la católica, el ayuda, el apoyo, les han dado agua bendita que tomen y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente no ha acudido a aquel que tiene el poder para dar libertad a los cautivos, que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Por un lado no lo quieres hacer y terminas haciéndolo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque realmente no te acercas a nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando el apóstol Pablo se acercó a nuestro Señor Jesucristo, cuando él entendió que no era una cuestión de enfermedad, que no era su carácter el que lo impulsaba allí a matar a los cristianos, cuando él entendió que no era eso el problema, él entendió que él era el problema, que no era su carácter, era el pecado que estaba cometiendo él constantemente y que ahora había sido esclavo del pecado y se deleitaba en todas esas cosas, queriéndose agradar a sí mismo, pensando que agradaba a los demás. Sin embargo, reconoció que no era su carácter, que era un pecado lo que tenía, que era un pecado que él quería llevarse la gloria de Dios, que quería estar bien con Dios con sus obras. Pero cuando él entendió claramente, yo soy el problema, yo soy el que estoy mal, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ya no sé qué hacer. Cuando tú entiendes esas palabras, te humillas delante de Dios. Te humillas. Y entonces el pecado no lo vas a llamar como enfermedad. No, es que yo estoy enfermo de alcoholismo. Otros dicen, no, es que el diablo me llevó a pecar. Otros dicen, no, es que la tentación me la pusieron ahí y yo caí. Ya no lo vas a hacer, ya no lo vas a ver así. Ya no vas a decir, es que el diablo me indujo a pecar. No, el diablo te pone la tentación y tú decides si caes o no caes.
Ahora, tampoco vas a decir, no, es que yo siempre he practicado esto y ahora ya me volví una persona que constantemente lo tengo que hacer. No, entiendes que el alcoholismo no es una enfermedad, es pecado. Que la soberbia que hay en ti tampoco es enfermedad, es un pecado. Que el carácter que hay en ti no es porque estés deprimido, es porque es pecado, la amargura. Y profundizas y dices, bueno, es que la amargura me llevó al alcoholismo, a la depresión, a todas las cosas. Ahora, te quiero decir algo de la depresión. Hay una depresión que es por problema de salud, que es un problema neurológico, que la persona tiene un problema neurológico y tiene que hacerse estudios y tiene que ir con un psiquiatra, porque un psicólogo no lo atiende, es un psiquiatra, y que empieza a meditar, te hace estudios de la cabeza para ver qué problema tienes. A lo mejor es un problema de nacimiento, un problema que tuviste una impresión muy fuerte y se te bloqueó el cerebro o alguna neurona que no manda la señal a otra. Es un problema de salud. Pero hay otro problema que es la amargura y que lleva a la gente a deprimirse, ¿sí? Que lleva a la gente a no meditar en las cosas de Dios. Por ejemplo, si lo violaron, ¿qué hace? Por la amargura y el coraje que tiene y el desquite y que no lo puede hacer, cae en una depresión. O simplemente porque no pudo culminar el pecado que había en su corazón, ya sea fornicación, ya sea lo que sea, cae en eso, ¿sí? Entonces, tú tienes que ver, si es una depresión que está llevando a apartarte, pues que te lleven al médico, que te hagan unos estudios para ver cuál es el problema. Pero si tú realmente sabes que cuando te hicieron algo, lo recuerdas, entonces te da coraje y eso te lleva a deprimirte y ya no sabes qué hacer, bueno, Dios te manda a perdonar y lo ves como pecado. Cuando tú dices, no, es que codicié a la persona y caí en la fornicación, en el adulterio, en la pornografía, bueno, tú lo vas a entender que no es que sea la esclavitud, o que alguien te dejó la revista, o que todo el mundo lo hace. Vas a decir, yo tengo un pecado de mundanalidad. Cuando tú reconoces realmente las cosas, entenderás algo. Hay una esperanza, y la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos jóvenes que no podían ser liberados del alcoholismo, que yo conozco, iban al cuarto y quinto paso de los alcohólicos anónimos, les se movían las emociones, regresaban, mamá, papá, perdóname, mi hermano, les hice daño, y a la semana o a los 15 días otra vez el alcohol, la droga, otra vez el cigarro, porque bueno, ahí para quitarte la ansiedad te dan el cigarro y el café. Por eso una persona que está ahí en los alcohólicos constantemente está fumando, o está tomando, o está más bien tomando el café. Bueno, porque eso es un estimulante también para ellos. Entonces, cuando tú realmente vas a Cristo y entiendes claramente que Él es una persona, que te humillas delante de Él y dices, Dios, ya no puedo. Jesús, ayúdame, soy esclavo de mis pecados. Yo mismo le di rienda suelta a mis pasiones, a mis deseos. Cuando tú me dijiste que me apartara y huyera de las pasiones juveniles, no lo hice. Yo me aferré a las cosas de este mundo. Quise experimentar qué se sentía el fornicar, el tener una novia, el estar ahí que se sentía, al darle el toque al cigarro, el caer en tomarme una copita. Cuando tú empiezas a reconocer que tus pasiones, tus deseos por querer experimentar te llevaron a la esclavitud del pecado, cuando tú reconoces que el problema está en ti y no en los demás, entonces Dios empezará a obrar algo en tu vida que se llama una libertad, que se llama realmente esa libertad que Cristo te da. Pero hay algo importante, cuando realmente tú te humillas delante de Dios, cuando realmente tú te acercas y le dices, Dios, yo soy el problema, yo soy el único que fui el que le di rienda suelta a esas pasiones y deseos. Dios, yo te pido en tu misericordia que me ayudes. No es hacer una oración mágica de 2, 3 minutos, acepta a Cristo en tu corazón y eres salvo y haces la oración repetitiva y dices, no, es que ya busqué a Dios, es que ya me entregué a Cristo. Sí, pero tú no le has confesado tus pecados. Tú no le has dicho, Dios, mira, yo mentí y no le mentí a una persona, le mentí a esta, le mentí a esta y le mentí a esta. También le robé a tal persona y le quité esto, esto y esto. Y también cuando tú dices, Dios, mira, el alcoholismo no solamente fue una vez, fueron tantas veces, el alcoholismo llevó a golpear a mi familia, a dejarla sin comer, etcétera, etcétera. Cuando tú entiendes todo eso y empiezas a reconocer el daño que tú has hecho, mira,
el Espíritu Santo va a venir y te va a empezar a mostrar cosas. Y te empezará a mostrar la raíz de dónde tú caíste y te llevará a un arrepentimiento que es confesarle el pecado a Dios. Y entonces Dios podrá darte esa libertad cuando realmente tú te humillas delante de Cristo, reconoce lo que tú has hecho y realmente con toda sinceridad le hablas a Dios y le dices, Dios, yo he hecho esto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque realmente Dios quiere dar esa libertad a los cautivos. Y Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? Del pecado, del alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. Y tú puedes ver que Cristo es la esperanza, pero la gente no lo busca. No, ya acepté a Cristo en mi corazón. Sí, Señor, mira, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, te dejo que entres en mi corazón, que tomes mi vida, amén. Y ya, sientes que Dios ya eres libre. El día de mañana vuelves a pecar, joven. El día de mañana vuelves a hacer lo mismo. Por eso la gente vuelve a lo mismo, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento de corazón. Porque no se ha humillado delante de Dios. Yo puedo expresar mi experiencia, que aunque yo no fui alcohólico, drogadicto, mujeriego como muchos, yo me consideraba una persona deportista. Pero había cosas en mí que había pecado. ¿Sí? Y te quiero decir, yo no las podía dejar, joven. Y entré a la religión, hice cosas, me bauticé, pero no era libre del pecado. Y mi conciencia me dictaba, tú estás mal, tú estás mal. Y estuve muchos años así, hasta que un día yo reconocí y me acerqué a Cristo y le dije, Dios, yo no puedo. Ya intenté, ya hice, ya busqué, he hecho lo que me han dicho, no puedo. Y le dije con sinceridad a Dios, en aquel entonces, hace más de 20 años, que le dije, Dios, tú sabes que me gusta el pecado, tú sabes que no lo puedo dejar, tú sabes que por otro lado quiero yo caminar contigo, quiero obedecer tus mandamientos, pero por otro lado me gusta el pecado y por eso lo estoy haciendo. ¿Qué hice, joven? Yo le abrí mi corazón a Dios. Yo no fui hipócrita, como muchos que dicen, Dios me duele y no te duele. Dios líbrame y no quieres ser libre. Dios, es que ya no aguanto estas cuestiones que estoy pasando. Pero no es cierto. Cuando tú eres sincero con Dios y le abres tu corazón y le dices, Dios, ayúdame, te necesito. Ya sabes que ya lo intenté, ya estuve en los alcohólicos, ya estuve en estos grupos, ya estuve en esto, aquello, no puedo. Reconozco mi necesidad de ti. Y le empiezas a confesar lo que tú has hecho. Mira, me han golpeado por andar de borracho, he sido drogadicto, aunque soy joven, tengo una familia que los he dañado, mis padres ya no saben qué hacer conmigo, Dios, pero el problema está en mí, yo he sido el culpable, porque yo lo hice. ¿Y a poco no te deleitas en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio, con los amigos? Pero cuando tú entiendes que realmente el único que te puede dar la libertad es Cristo. Pero te quiero explicar qué es Cristo. Nuestro Señor Jesús es una persona, no es una religión, no es un grupo de personas. Nuestro Señor Jesús está vivo, resucitó al tercer día y Él hace milagros en el corazón de la gente cuando la gente se humilla y se arrepiente. Yo lo he visto, joven. Y tanto hace milagros para sanar a un enfermo de SIDA, al cojo lo hace, al cojo, al manco, al paralítico lo hace caminar, aún en la actualidad. El poder de Dios no se ha agotado. Más bien tú has limitado el poder de Dios, porque tú no quieres obedecer su palabra y sus mandamientos, y no quieres humillarte a Él. El corazón del hombre es soberbio, y por eso el hombre no se humilla. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él vino a dar libertad a los cautivos. Dice que vino a sanar, que vino a pregonar, que vino a hacer ver la gloria de Dios aquí en la tierra. Y tú ves que nuestro Señor Jesucristo echó fuera demonios, que sanó a paralíticos, hizo hablar a los mudos, a los sordos los hizo oír, resucitó a los muertos. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesús no tenga el poder para darte esa libertad del alcoholismo, de la drogadicción, de la fornicación, de las mentiras, de la pornografía, de la soberbia, del orgullo que hay en tu corazón?
A lo mejor tú dirás, no, yo no soy tan malo. El apóstol Pablo no era tan malo a los ojos de la gente. Pero cuando él entendió que estaba mal delante de los ojos de Dios, va y se humilla, le pide perdón, entra en ayuno y oración incluso. Y Dios viene y lo libera. Y después tú lo ves predicando la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque amó a Dios. Tuvo la libertad en Cristo Jesús. Y joven, cuando tú te acercas a Dios y eres sincero, Dios te va de esa libertad. Esa esperanza realmente es la última, lo que la gente busca. Es más, cuando hay un enfermo en el hospital, como ahora que es el coronavirus, mucha gente, aún en los WhatsApp, dicen, oren por fulanito, oren por sutanito, pídanle a Dios, porque los médicos no pueden hacer nada ante la situación. Y la gente busca el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque saben que Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios ha hecho milagros en mucha gente. Pero en otros, lo mejor ha sido que han buscado a Dios, se han arrepentido y han muerto, pero han ido al reino de los cielos. Joven, Dios tiene el poder para hacerlo. Tú dices, ya lo intenté. No, no lo has intentado. Porque si tú te humillares, Dios te va a restaurar. Si tú buscas a Dios con sinceridad, Dios te va a ayudar. Y alguien dirá, no, pero yo incluso me congregaba allá en el grupo con ustedes. Bueno, y no pasó nada. Es que las cosas no son mágicas. Dice la Biblia que todo el que se acerca a Dios, fíjate a Dios, no a la religión, no al grupo, no a las personas, no al sacerdote, no al pastor, el que se acerca a Dios, ¿sí? El que realmente se humilla a Cristo, si mi pueblo se humillare, yo le restauraré. El que realmente viene a Dios en ayuda, aunque tú no lo ves, puedes percibir su presencia, puedes sentir a su Espíritu Santo y puedes voltear el rostro al cielo y decir, Dios, yo sé que tú estás ahí, pero sé que me amas, sé que te interesas por mi vida. Dios, no te veo, no sé dónde estás, pero sí entiendo algo, sé que me oyes. Porque dice la Escritura que tú estás en todas partes, porque Dios es el que hace las cosas. Y dice Dios que todo el que se acerca a Él no le va a echar fuera. Que toda la gente que se viene a los pies de Cristo, Dios le va a ayudar. Pero cuando hay esa actitud arrepentida, cuando hay una actitud de humildad, de sencillez. Y te voy a poner un ejemplo, cómo Jesús a todos los que se le acercaron no les echó fuera. Y puedes ver a aquella mujer que había muerto su hijo, adolescente de 12 años, dice la Escritura, que lo llevaban a sepultar. Esa mujer iba llorando por su hijo. Jesús vio cómo iba ahí la gente con el féretro, y Jesús se compadeció de la viuda, de aquella mujer, pone su mano sobre el joven y resucita. La madre se sintió contenta, porque hubo un grande amor de Cristo hacia ella. Pero también vemos otra mujer que viva gritándole a Jesús, Señor, sana a mi hija. Señor, mira, desde los 12 años está siendo cautiva. Dios, ayuda a mi hija. Ya tanto era, y Jesús no le hacía caso. Tú dirás, bueno, ¿por qué? Bueno, porque quería ver el corazón Jesús de esa mujer. Los discípulos le decían, oye, Señor, pues ya, mira, ya atiéndela, ya está dando gritos atrás de nosotros, ya no aguantamos. Y Jesús le dice a los discípulos, no es bueno darle de comer el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer? ¿Le dijo animal? Le dijo perra, ¿no? Así fueron las palabras, a los perrillos. Pero la mujer no se ofendió por lo que le dijo Jesús. La mujer no dijo, ay, siendo tú que dice el Hijo de Dios, ¿y por qué ahora me ofendes de esa manera? Si yo vine nada más a que sanaras a mi hija. Jesús no dijo eso. ¿Sí? Perdón, la mujer no dijo eso. La mujer le dijo a Jesús, en una humildad y una sencillez, viendo su necesidad, que ella no podía hacer nada para sanar a su hija, y no sé si había acudido a otros médicos, no lo sé. Pero la mujer se humilló y le dijo, Jesús, sí, pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. En ese momento Jesús vio su humildad, su sencillez, su necesidad, ¿sí? No le reprochó nada, no dijo nada, se humilló a Cristo y Cristo le dijo, mujer, grande es tu fe. Y en ese momento Jesús sanó a su hija. Un amor, una misericordia, porque hubo una humildad y una sencillez.
Vemos otro caso de la mujer de flujo de sangre, 12 años, 12 años buscando que sanara. Había gastado todo en los médicos y nada habían hecho. Era una mujer repudiada por la sociedad, como a lo mejor tú te has sentido repudiado, porque una mujer de flujo de sangre era inmunda en el Antiguo Testamento y no podía tocar nada y nadie podía tocarla a ella porque se volvía inmundo y tenían que purificarse. La mujer llevaba 12 años, a lo mejor ya tenía problemas emocionales muy fuertes, depresiones muy fuertes, a lo mejor estaba hasta amargada la mujer y a la vez ya tenía una anemia, pues imagínate, 12 años. Sin embargo, esta mujer oyó de Cristo, dijo, con tan solo tocar el manto de Jesús yo seré salva. No dijo sana, dijo salva, seré libre. En ese momento esta mujer, a lo mejor arrastrándose, no dice la Biblia, porque la mujer lo que tocó fue el borde de su manto, la parte de abajo. A lo mejor gateando, a lo mejor se desmayó en ese momento, se desguanzó, no lo sabemos. Pero llega el momento en que toca el manto de Jesús. Y la mujer fue sana, porque ella reconoció, ya no hay esperanza. Ya había los médicos, ya había a todos, a la sociedad, hierberos, a todos, y nadie ha podido hacer nada. Ya me gasté todo mi dinero, ya no puedo hacer nada, como muchos padres que están ya frustrados, ya no saben qué hacer con sus hijos, ya no saben qué hacer, ya gastaron y gastaron y gastaron, ya no saben qué hacer. Pero esta mujer entendió algo, con tan solo tocar a Jesús, yo voy a ser sana, voy a ser salva. En ese momento esa mujer, al estar viendo a Cristo que era su esperanza de gloria, dice que fue sana. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Tú crees que Jesús no sabía quién la había tocado? Claro que sabía. Pues estaba viendo el corazón de la mujer, qué tan sincero era y que no le importaba lo que dijera la gente. Esa mujer se acercó a Jesús. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, oye maestro, pues todos te están agolpando, mira, todos te aprietan. Y tú me preguntas, ¿quién te toca? Dice, no, es que poder salió de mí. Y en ese momento la mujer se acerca y le dice, Señor, fui yo. Dice la escritura que la mujer le contó todo lo que había pasado. Y en ese momento Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha hecho salvar. ¿Qué sucedió en la mujer? Fue sana, porque buscó su esperanza de gloria, que era Cristo Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No son los médicos, no son ahí los alcohólicos, no es nada. Cuando tú reconoces y sabes que el único que tiene esa esperanza es Cristo Jesús, vas y te humillas. Vas y le pides a Cristo y le dices, Dios, ayúdame, ayúdame. 12 años. Yo he conocido gente que tiene 20 años de alcohólico, de drogadicción, y han sido librados. Hoy tienen más de 20 años sin tocar la droga, ni el cigarro, ni el alcohol. Claro, estoy hablando, empezaron en su juventud, en su adolescencia. Ahora ya son casados, 30, 40 años, pero fueron libres de su azote, porque esperaron en Cristo Jesús. Y hay que entender algo. Ellos vinieron a Cristo. Ellos se acercaron a Cristo humillados. Y Cristo lo hizo. Padre de familia que estás escuchando la enseñanza, ¿ya estás diciendo ya no hay esperanza para tu hijo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquellas mujeres clamaron a Cristo por sus hijos. Y tú lo ves, aquella mujer que Dios le había dado un hijo que murió que murió de dolor de cabeza y fue a buscar a Eliseo para que hiciera un milagro en su hijo. No le importó lo que tenía que caminar en la noche, no le importó si tenía que andar en burro, en caballo, lo que fuera. Ella fue a buscar al profeta de Dios. En ese caso representa a Cristo. Buscó a Cristo a través de Eliseo. Eliseo vino, hizo el milagro con su hijo. Con su hijo. Madre, padre, ¿cuánto tienes que clamarle a Dios por tus hijos? Tú los ves muertos, perdidos en el pecado, en las drogas, en el alcoholismo, ya no sabes qué hacer. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo ves esclavo de las redes sociales. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Joven, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Cristo no te va a esclavizar una religión, un grupo. Porque Cristo no es una religión. Porque Cristo es un ser vivo, espiritual, que nos ayuda, que realmente nos da la libertad,
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otra solución, porque Cristo es el único que cambia las vidas y las transforma, como lo hizo con los leprosos en el Nuevo Testamento, como lo hizo con aquellas personas que fueron liberadas realmente de los demonios, de las cadenas que los ataban, aquellas mujeres que fueron realmente liberadas de las cosas que estaban mal, de las cadenas, y aún cuántos jóvenes fueron liberados y fueron resucitados por nuestro Señor Jesucristo. Joven, no hay más esperanza más que nuestro Señor Jesús. No es una religión y te va a decir, no, es que luego van a querer que vaya y predique. Cristo no está pidiendo eso. Tú lo entenderás después. Cristo dice, venid a mí, los han trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El que venga a mí realmente será liberado. Cristo vino a romper las cadenas del pecado cuando tú te humillas a Él. Joven, es necesario volverte a Dios. Es necesario que realmente busques el rostro de Cristo, que te humilles y digas, el problema está en mí, en nadie más, no son mis padres, no es la gente, soy yo el problema. Y a lo mejor tú dices, yo conocí de Cristo hace muchos años, pero caí, ¿y qué te está impidiendo para levantarte? Cristo te está diciendo, ven a mí, acércate, yo no te voy a echar fuera, pero humíllate, y Dios estará haciendo la obra en ti. Joven, ¿no hay más esperanza? Claro que la hay. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es el único que puede dar libertad. Y ese amor, ese gozo, esa paz que andas buscando, la vas a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el todo de nosotros. Los placeres no te han ayudado. La gente de allá afuera no te ha ayudado. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo y le hablas y te humillas y le abres tu corazón con sinceridad, Dios te va a oír. Dios te va a ayudar. Porque Él es el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie más. Y está vivo. Por eso muchos jóvenes que hemos mencionado se han ido de misioneros. Porque han ido a Jesús, su esperanza de vida, su esperanza de gloria. Porque aún aquí en la tierra hay esperanza. Y cuando la persona muere hay esperanza porque se va al reino de los cielos, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Cristo en vosotros, joven, la esperanza de gloria. Búscalo con todo tu corazón. ¿Estás cansado de esta vida? Cristo es el único que puede darte esa libertad. Nadie más. Nadie más. Cierra tus ojos. Y vamos a darle gracias a Dios. Y aún tú solo puedes hablarle a Cristo, encerrado en tu cuarto, ahorita que estás en casa. Le puedes decir que a mí me moleste, quiero hablar con Dios. Por otro lado, tu Padre, pídele a Dios que te ayude. Y también a ti que te ayude. Porque Él es la esperanza de gloria. En nadie más. En nadie más. No son los pastores. No es la religión. No es el sacerdote. Es Cristo Jesús quien da la libertad a los cautivos. Vamos a orar. Padre, gracias, como te decía el apóstol Pablo, gracias por haber dado a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da la libertad del pecado, Señor, porque Él es el que nos da esa libertad y rompe las cadenas, Señor. Hoy te pido que cada joven que está en estos pecados, Señor, alcoholismo, drogadicción y todas las obras de la carne, tú vengas a darle la libertad, que se humille delante de ti, Señor. Que venga tu Espíritu Santo a convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Que vea y entienda a cada joven, Señor, cada padre de familia incluso, cada adolescente, Padre, que nadie hay solución más que en ti, Señor. Porque tú eres el que pone los medios, pero también es el que haces la obra. Padre, te pedimos que vengas a dar esa libertad, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos alumbre, y que, Padre, que quites el engaño que el enemigo ha puesto en los corazones de que ya no se puede hacer nada. Padre, porque tú, cuando ya no había nada que hacer con los muertos, tú los resucitaste.
Cuando ya no había nada que hacer, Señor, con gente que estaba enferma, tú los sanaste, Señor. Padre, glorifícate también en nuestra juventud. Levanta una nueva generación que te conozca, Padre, y que te sirva para la gloria tuya. Muchas gracias, Jesús. Amén. Pues joven, hemos terminado el día de hoy. Vamos a dar seguimiento a la próxima semana. Busca a Cristo, busca a nuestro Señor Jesús. Él te quiere ayudar. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho.